Y abrimos una semana más, la tercera en lo que va de temporada, nuestra particular sala de cine, que hoy, bueno, pues tiene un carácter especial, porque despedimos a un gran crítico del séptimo arte en nuestro país. Lo primero de todo voy a presentar a mi compañero y amigo periodista, cinéfilo, por supuesto, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Sonaba antes de fondo ese polvo de estrellas y ese polvo de estrellas nos sirve un poco para identificar la película de la que vamos a hablar en esta ocasión, porque hay polvo y hay estrellas. Vamos a hablar de una película del oeste, pero no del oeste clásico, del western clásico, sino de otro tipo. Vamos a hablar de El hombre que mató a Liberty Balance. Correcto, ya no, era uno de los géneros, ¿no? De que nos faltaban, ¿no? El western y además uno de esos directores que también nos faltaba y que con toda, por así decirlo, toda la polémica que le rodea a este señor, bueno, polémica en el sentido de que era un hombre muy de su época, por decirlo de una forma demasiado bonita quizás, pero que, bueno, al final también hay que, como en otros muchos casos, hay que intentar a veces o en determinados sitios separar persona De de obra. profesional, por así decirlo, ¿no? De su campo de trabajo y en este caso, pues, dentro de su campo de trabajo, por supuesto que merece un puesto privilegio en la historia, ¿no? Película estrenada en 1962, hablabas del director, es John Ford, o era John Ford, uno de los directores considerados más, aparte de emblemático en Estados Unidos, más influyentes, ¿no? en la historia del cine, como por ejemplo Ingmar Bergman u Orson Welles, ¿no? Cada uno en su estilo y con géneros y sellos diferentes. John Ford nos trajo El hombre que mató a Liberty Balance, pero en su currículo hay más de 100 películas. Sí, sí, la verdad que un director muy, muy, muy prolífico, ¿no? Que al final yo creo que, que en esa época no sigue siendo habitual, ¿no? Tampoco en la época actual, aunque sí que vemos directores como Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Que van a película por año, pero no es tan habitual ser tan prolífico eh, con los recursos que había en ese entonces, aunque bueno, John Ford era uno de los grandes nombres del cine, sobre todo bueno, del cine del western, y en este caso, pues es cierto, ¿no? El hombre que mató, la película que traemos, el hombre que mató a Liberty Balance, no cabe duda de que tiene un sitio destacado en su especial en su filmografía, pero al final bueno, ha hecho grandísimas películas que ya que quedan para la historia del cine, películas de culto de ese género, y un hombre que al final estaba y fue uno de los grandes impulsores, desde mi punto de vista, al final de la edad dorada del western, por lo menos la que yo considero que es la edad dorada del western, ¿no? John Ford que tiene hasta, espérate, que lo tengo aquí delante, pero 4 premios Oscar a mejor director. Por El Delator, por Las Uvas de la Ira, por Qué verde era mi valle y por El hombre tranquilo. Curiosamente, El hombre que mató a Liberty Balance no estuvo nominada. Sin embargo, nos encontramos con, como tú decías, una de las películas más carismáticas dentro del género del western. Y es lo que yo comentaba al principio, no es el western clásico, esto no va de indios y vaqueros, como se suele decir, sino que eh, además se considera la primera, la precursora de ese subgénero que es el western crepuscular. Sí, es una de lo que luego vendría, ¿no? Que sería muchísimo más, impulsaría.
mucho más este, este tipo de western ya luego con otros con otros directores o con otros actores, sobre todo ya, bueno, Clint Eastwood y este tipo de actores que quizás para el público de hoy en día sean mucho más reconocibles, ¿no? Al final, o sentirse identificado con ellos, sea más fácil haber visto un western de Clint Eastwood que al final de otro de los grandes del género. No sé, no me atrevería a valorar si por encima del propio Eastwood, pero bueno, en un escalón muy cercano como a John Wayne, ¿no? Al final es uno de esos actores que en cada película que yo lo he visto, siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Es difícil ponerse en los ojos o en la mentalidad de la gente de esa época y que veía la película en su momento. Al final hay que decir que John Wayne era no solo una absoluta estrella, como tú has dicho, del cine, pero además era un galán, era un tío que era muy atractivo y se ve, ¿no? Que al final no es el prototipo de hombre, de héroe que podemos ver hoy en día en las películas, en absoluto, pero su sola presencia en cámara tiene un magnetismo y yo creo que esta es una de las películas que más potencia ese magnetismo, ¿no? Porque al final lo puedes ver en otras que tiene un protagonismo mucho mayor, eh, no tiene tanto peso dentro de la película en este caso, pero cada vez que aparece, yo creo que su sola presencia un poco que nubla el resto, ¿no? Nubla el resto de participantes, cuando hay que decir que también que tiene un elenco de actores enorme, aparte del propio Wayne. Estamos en un oeste americano que no es tanto, como decía, de vaqueros e indios, que ha sido el prototípico en el imaginario colectivo, sino ya en el momento de la construcción total y definitiva de los Estados Unidos de América, ¿no? Hablabas de John Wayne y es verdad que aparece como coprotagonista, se Ujú. consideran que son dos los protagonistas, sin embargo tiene muy poca presencia en cuanto a apariciones, en cuanto a presencia, como tú bien decías, o sea, en el momento en el que está en pantalla se deja notar enseguida. Tiene muchísima más aparición y para mí es el protagonista James Stewart, que para mí es un actorazo, aunque yo tengo que decir que el western no me tira mucho y que James Stewart, pues por ejemplo, lo recuerdo mucho de La Ventana Indiscreta, de trabajos con La Soga, trabajos con Hitchcock, ¿no? Pero tenemos también a Ali Marvin, que es el villano, tenemos a Vera Era Miles, más. y tenemos también, que no se me olvide, a Lee Van Cleef, que luego lo veríamos como uno de los grandes actores del spaghetti western, pero que aquí, curiosamente, Cristian aparece muy poquito. Eh, Hablamos de ese polvo de estrella del que comentaba antes, ¿no? Sí, pues, como te digo, un elenco brutal, ¿no? El propio Jane Stewart al final es que tiene mucho más peso, ¿no? Como decíamos que Wayne, que al final, bueno, no sabría decirte, no sé quién era la gran estrella en ese momento del género, seguro que era John Wayne, y al final sabiendo un poco por lo que hemos podido leer cómo era John Wayne, eh, seguramente sería la gran estrella de la película, ¿no? Por su propia personalidad, pero contrastaba ahí con Jane Stewart, ¿no? Que como dice, pues brilló más en otro tipo de película, o quizás no se le recuerde tanto por esto, se le recuerda muchísimo más por esa etapa con Hitchcock y la propia Vera Miles, ¿no? Que viene de hacer Psicosis 2 años antes, eh, y que está maravillosa en esta película y otra de las o seguramente una de los personajes que más evolucionan dentro de la película. Al final comienza como una absoluta analfabeta que al final
la típica historia de amor en la que los dos machos alfa eh, le intentan conquistar, pero acaba siendo, bueno, acaba dirigiendo la escuela y acaba siendo una de las personas más relevantes, ¿no? de ese pueblo. Los dos machos alfa que son totalmente distintos. Uno es la No son rudeza, realmente, vale, no son efectivamente, la realmente rudeza alfa, de pero bueno. John Wayne y luego la erudición con la inteligencia de James Stewart. Yo tengo que decir que el personaje del editor, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, Peabody, ¿no? Dalton Peabody, que lo interpreta Edmond O'Brien, eh, es secundario, pero y parece como que no tiene importancia, pero para mí es un rol. Para mí es el rol más agradecido, el personaje más agradecido de la película. Seguramente sí, a ver, al final tiene de aproximadamente unas 2 horas que dura la película, seguramente no aparezca en pantalla más de 7 minutos, aparece al principio y al final, pero yo creo que al final, sobre todo para los que al final estamos en el mundillo, hemos estado, nos gusta y nos sentimos identificados con el mundillo, porque seguramente haya gente que eh, de periodismo sepa lo mismo que yo de astrofísica o que le interese lo mismo y que esa escena pase un poco más desapercibida, ¿no? Y que se centre puramente en, en el corte intermedio. Pero a mí sí que me atrae, sobre todo, ¿no? Un poco la reacción, ese personaje el del redactor jefe, ¿no? Que creo que es el mismo que dices, ¿no? No, yo me estoy No, tú refiriendo dices, al editor dices que sale elegido al borrachín, al que sale elegido Ah, vale, 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 delegado. vale, vale, vale. Entonces estaba yo confundido. Sí, sí, el que tiene la relación durante la historia pasada. Sí, la Eso es. verdad que es otro de los personajes que, que como has dicho, sí, coincido que es uno de los personajes más agradecidos que tienen la historia o las vivencias más agradecidas dentro de la película y que al final la relación de Stewart, ¿no? Con este señor es un poco lo que posibilita que lo que ocurre después, ¿no? Y lo que vemos después de cómo se sincera y cómo demuestra, a diferencia a mí lo que me gusta es, y la comparaba, me venía a la cabeza el Gran Carnaval, por la diferencia que hay, que al final las dos cosas son periodismo y las dos cosas existen en el periodismo, pero ya según la persona la asume de una forma u otra, el periodismo es muchísimo más, como bien dice el propio título de la película, es mucho más carroñero, ¿no? De ir a encontrar, de ir al sensacionalismo, de ir a buscar la noticia al coste que sea, y en este caso aún teniendo la noticia, pues por decencia, ¿no? Por dignidad de esos periodistas, pues deciden que no sé, que hay veces que, como lo dice, hay una frase que ahora no recuerdo bien, que dice cuando la historia se convierte en leyenda, como que ya no hay no hace falta cambiarla o algo así, ¿no? Dice. Y yo creo que hay otra mirada que también es interesante. Es curioso, Cristian, y vamos a ir terminando, que John Wayne tenga como uno de sus personas más apreciadas a un individuo negro. Y digo es curioso porque John Wayne no era precisamente un defensor de los derechos civiles. Ni John Ford, desde luego. Eh, sí, ya. Por eso digo que ver la película con los ojos de hoy, pues, bueno, por lo que sabemos de la gente de después, pues te coge unos primas que seguro que no era lo mismo que verla en el año 62, ni por lo que ni por lo que pensaban los propios actores, ni por lo que pensaba la gente que lo estaba viendo, ¿no? Es llamativo, ¿no? Al final creo, de hecho, que es el único negro que aparece en toda la película. Creo que sí. Si hay algún figurante, pues ni me he dado cuenta, pero que es llamativo, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene ese personaje, ¿no? Al final también. Un western crepuscular, que es aquel que va un poco sobre como decía, un poco la formación final de Estados Unidos, sobre todo con la entrada de los estados del Pacífico, ¿no? Que es el oeste,
y que tiene un argumento, una línea argumental, yo me atrevería a decir que con mucho más peso que el western clásico, ¿no? Cristian no es solo tiritos y tal. Aquí vemos la dicotomía entre la fuerza y la inteligencia, cómo se solucionaba todo con armas y al final la ley se termina estableciendo con la propia ley. A mí eso me parece también muy interesante, ¿no? Ese cambio. Sí, desde luego que no es lo que te esperas, ¿no? Y no es ese spaghetti western, no es ese western clásico de al final que todo sean duelos, enfrentamientos, y todo se resuelva por medio de la fuerza, que en cierto modo, sin querer hacer spoiler, ocurre aquí en esta película también, pero está todo el rato el debate y al espectador le pone en el debate con la presencia de esos dos protagonistas de quién eres, ¿no? De parte de quién estás, a través de quién lo resolvería, ¿no? Dejando, y hemos verdad que se nos acaba el tiempo y hemos dejado de lado a Lee Marvin, ¿no? Que también creo que hace otro papel espectacular como el malo de la película, ¿no? Y además tiene algunos de los momentos más cómicos de tanto él como sus secuaces. Tiene uno de los momentos más cómicos de toda la película, pero que permite también eso, ¿no? Ponerte en el debate a través de la fuerza o a través de la ley, ¿no? Yo creo que la película también refleja un poco cómo en un mundo en el que todos nos imaginamos, o sea, no lo imaginamos, no era así, ¿no? Está la propia expresión de aquello es como el salvaje oeste, ¿no? Que todos no lo imaginamos cómo se pueden resolver las cosas, que no hay ley, como hay un hombre que intenta imponer esa ley en un pequeño poblado y al final va creciendo dentro de Estados Unidos, al mismo tiempo que él. Pues vamos ya al lío con lo nuclear y con lo complicado. ¿Tu escena favorita, Cristian? Si me quedo con alguna, yo creo que es, o por lo menos de las que más me atrae siempre por la cantidad, porque al final están los tres, los dos protagonistas y el antagonista, ¿no? Por así decirlo, el rival, están los tres en escena, hay muchos diálogos y buenos, se ven enfrentamientos, se ve diálogo, ¿no? Me gusta muchísimo ese momento y es el tramo en el que realmente por primera vez, bueno, sí, la primera vez que se ven los tres juntos, que es en ese momento en el bar, que Liberty Balance le tira el bistec, creo que era un chuletón, no me Sí. acuerdo exactamente lo que era, se lo tira, que era de John Wayne, ahí empieza el primer enfrentamiento, ¿no? Los tres cómo se están mirando, cómo dos quieren resolverlo a través de la arma y el otro incluso aún perdiendo, por así decirlo, podríamos decir, aún perdiendo su dignidad, antes de que hubiera disparos que podría matar a alguien, prefiere ser el que lo recoja todo, ¿no? No sé, me atrae muchísimo esa escena y si me tengo que dar con alguna sería esa. Pues yo me voy a quedar en una que da pie a otra en la que están también los tres, que es la escena en la que se lleva a cabo la elección de delegados para la comisión estatal y el periodista, perdón, Peabody, bueno, esto se realiza en el bar y Peabody solo quiere tomarse una cerveza. Y entonces lo tengo aquí apuntado. John Wayne le va diciendo que no, que no, Vale, que vale, el personaje de Jane Stewart, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Ransom, tal, ha dicho que no porque estamos en elecciones y no sé qué, no sé cuánto. Y Peabody se va cogiendo el pobre, pero sin desaforarse, sin indignarse, pero como se va penando, ¿no? Y hay un momento determinado que dice, esto es llevar la democracia demasiado lejos. Me parece muy graciosa esa escena, que luego continúa con una cerveza, no es una bebida alcohólica, porque John Wayne le insiste en que no se puede beber alcohol. Y me parece muy graciosa esa escena, porque además también refleja un poco lo que era Estados Unidos en su nacimiento, ¿no? Eso que hablabas tú antes de Salvadote, el embrutecimiento era tal que, mira, prefiero tomar una cerveza a votar. Me parece muy significativa
esa Yo creo que escena. vamos, que no es solo Salvaje Oeste, que vamos, hoy en día vamos hacia ahí, ¿eh? Sí, sí, Hoy vamos parecido. sí. Esa frase saldría en muchos bares en día de lesiones, sí, sí. La nota, Cristian. Eh, Le voy a poner, cada vez es esto más complicado, ¿no? Por comparación, pero creo que le voy a poner un 7,5. 7,5. Pues yo le voy a dar un 7, única y exclusivamente porque, como decía antes, el western no es lo mío. Aún así, el 7 infravalora lo que realmente es la película, que no se le puede restar ningún tipo de importancia en lo que ha tenido la historia del cine, ¿no? Bueno, Cristian, pues nos marchamos ya. Hemos tenido ese polvo de estrellas. Hablábamos al principio del crítico que se había marchado, es Carlos Pumares. Recuerdo para él también quedó en plano secuencia. Seguimos hablando la próxima semana. Muchas Muy gracias y bien, un pues abrazo fuerte. muchas gracias a ti como siempre, Rafa. Un abrazo.